¿Verdad que sí? Amarnos, que seamos testigos, que nos amemos unos al otro, que obedezcamos sus mandamientos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Por lo tanto, deberíamos pasar el 95% de nuestro tiempo trabajando en lo que sabemos que Dios quiere. Escuche bien en lo que vamos a trabajar en nuestro 95%. En amarnos, en hacer su voluntad y en obedecer su palabra y a Dios. En el nombre de Jesús. Dice acá esta parte. Será más fácil para él guiarnos si caminamos a su lado. Perdón, entonces el 95% de la guianza depende de la voluntad de lo que somos delante de Dios. Y el 5% de lo que hacemos. El 95% de lo que somos delante de Dios y el 5% de lo que hacemos. A algunos se le dificulta conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué se le dificulta? Porque no están creciendo en la gracia. Porque a veces no sabemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque no crecemos amados en la gracia y ponen demasiado énfasis en lo que hacen, en lo que quiere hacer, en que me reconozcan, en el que yo soy. Y eso no edifica, hermanos, dice acá. Y ponen demasiado énfasis en lo que hacen y no suficiente en lo que son. Mi hermano, cuando usted está en Dios, cuando usted busca de Dios, usted está seguro de lo que Dios va a hacer en usted. Que no lo sé, pero yo sé que lo que Él va a ser bueno porque lo hace Él. Dios no hace cosas malas, Dios no hace disparate. Ahora, ¿quiénes somos los que hacemos los disparates, los que hacemos los errores, los que dañamos el futuro nuestro? Nosotros mismos. Es increíble cómo nosotros somos los que rompemos el propósito y entorpecemos la voluntad de Dios en nuestras vidas por desesperarnos, por querer brillar, por querer hacer el yo, por querer lucirnos, hermano. Entonces vamos a ser más humildes y vamos a poner ese 95% en lo que somos delante de Dios dependiendo de Él, y el otro 5% en lo que hacemos, pero ese 5% de lo que hacemos, que sea en la voluntad de Dios, porque no es que usted va a estar haciendo ese 5% en su voluntad, amén. Así que vamos a tomarnos este ejemplo. Aquí hemos enfatizado que la dirección divina es para los creyentes que procuran ser como Cristo Jesús, amén. Aquí vemos un cuadro que tenemos el ejemplo en mano derecha con las citas, y en la mano izquierda tenemos el modo de guianza. El método de guianza. La primera parte es la palabra de Dios. Hay muchas partes, por eso solamente voy a leer esta parte. Dice la palabra de Dios. Voy a escoger 3 de ellas. La palabra de Jesucristo guiaron a los creyentes a esperar en Jerusalén, basado en Hechos 1:4. Las Escrituras guiaron a los creyentes a reemplazar a Judas, basado en Hechos 2:16. Ajá. La Escritura guiaron a los perdidos a comprender Pentecostés y a aceptar a Cristo, basado en Hechos 3:22 y 26. Amados, aquí podemos ver la revelación sobrenatural, los ángeles que tuvieron visiones, sueños y dones espirituales. Esos son el método de guianza que podemos tener aquí, hermanos. En el nombre de Jesús. Las circunstancias, testimonios anteriores y testimonios exteriores. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos una parte importante de que la guianza tiene que ser sí o sí al 100% por la voluntad de nuestro amado. El Espíritu puede usar uno o varios de estos métodos, de lo que estuvimos leyendo en el cuadro, léalo, dados aquí para guiarnos. Dios nos guía siempre que permanezcamos en Él y habla con nosotros cuando pasamos tiempo leyendo su palabra, y ante su presencia aprenda a confiar en lo que el Padre pone en su corazón cuando usted está en su presencia. O sea, vamos a confiar, vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a entregarle, hermano, todo lo que tenga que ver con nuestro ser. Porque este ser, hermano, en muchas ocasiones nos hace unos líos, hermano, y unas guerras. Vamos al punto número D. Necesitamos tener una buena actitud para ser obreros fructíferos de Dios. Necesitamos tener una buena actitud, hermano, para ser obreros fructíferos de Dios. Nótese 3 cosas sobre la actitud de Pablo. Amén. Primero, vamos a ver estas 3 cosas inmediatamente. Primero, él tenía la actitud de un siervo hacia los creyentes. Pablo quería que Timoteo lo acompañara en sus viajes. Una razón por la que ellos viajaban era para anunciar que las costumbres judaicas no eran necesarias para los gentiles, basado en Hechos 16:4. Amén. Dice, Timoteo era una mitad griego, pero aún así Pablo lo obligó a circuncidarse. ¿Por qué? Para tener buenas relaciones con los creyentes judíos. Vamos a respetar en muchas ocasiones, hermanos, a las cosas
que están en las reglas o en las leyes donde estamos, para poder tener una buena relación. Hay una cultura que usted no nació en esa cultura y por razones inmigró, fue allá inmigrante, lo que sea. Bueno, en muchas ocasiones hay que adaptarse a muchas cosas y en otras tantas que puede ser que vaya a afectar su relación con Dios, como hay culturas que son satánicas, pues ahí no. Pero mire lo que sucedió aquí con Pablo y Timoteo. Pablo sacrificó algunos de sus derechos para no ofender a otros. Mateo 17:27. Tenía la actitud humilde de un siervo. Segundo, también tenía una actitud humilde hacia Dios. No exigía a Dios instrucciones claras, sino que comenzaba a caminar y Dios iba guiándolo. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. Por eso en muchas ocasiones usted ve que yo digo, hermano, yo no puedo viajar. No me compre ese ticket. No, hasta que yo no tenga esa fecha clara. Dios me pone hasta la fecha, hermano. Y cae justamente el tiempo que la persona consigue para el pasaje o el ticket. Porque Dios no quiere que nosotros pidamos tantas explicaciones. No, lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos y aprendamos a escuchar y a obedecer el sentir de cuando Él dice camina, para. Dios no habla. Hay personas que dicen, ay, pero Dios es que Él más le habla, es así, Él le habla todos los días. Hermano, si Dios a mí no me hablara, yo no tuviera como ministrar. Claro, hay días que yo no escucho su voz, pero las personas, eso no va para todas las personas y no es que hay excepción de personas. Es que hay personas que tienen el ministerio como Pablo y como otros tantos que tenemos que dar siempre. Tenemos que estar dando, hermano, no solamente en las misiones. Hermano, si mi Facebook y mis redes sociales recibieran todas las misiones que yo haga, yo no tuviera tiempo. Hay personas que me dicen, hermana, pero yo casi no la veo en Facebook. No, es que mi misión no se limita a Facebook. Son 2 o 3 cositas que yo pongo cuando yo siento y cuando quiero. Pero mi vida es una misión completa. Por eso mi familia en muchas ocasiones, cuando algunas no me entienden, me dice que tú no tienes vida. Sí, la vida mía es en Cristo. Yo morí a mí hace mucho tiempo. Ya que Él haga lo que Él quiera conmigo. Y si lo que quiera, si quiere seguir haciendo esto, pues aquí estamos, para su gloria y su honra. Tenía una actitud de siervo. Segundo, también tenía una actitud humilde hacia Dios. No exigía a Dios instrucciones claras, sino que comenzaba a caminar y Dios iba guiándolo. Pablo quería predicar en Éfeso, la capital de Asia, y salió para el oeste desde Antioquía de Pisidia. Vea la imagen que pasamos, la 11:2. Pero el Espíritu Santo le prohibió. Aquí me paro. Porque yo siempre le he dicho, hermano, que los hombres y las mujeres de Dios, no que me invitaron allá, que usted qué sé yo qué, que voy ahí. Y una cosa, no, hermano, en primer lugar Dios, después los pastores, los líderes. Vamos a ver lo que está pasando. Claro, hay algunos pastores que se oponen a que esos siervos crezcan espiritualmente. Se lo dejamos a Dios. Si tú me tumbas una actividad, yo se lo dejo a Dios, pero por lo menos obedecí. Por lo menos obedezco. No, porque yo me voy por encima del pastor. No, hermano, mire lo que hizo Pablo. Mire lo que hizo Pablo con los judíos. Amén. ¿Verdad? Tener una buena relación aún con aquellos que no vayan con nuestra fe o aún por aquellos que se pongan en contra de la obra que Dios mismo dijo. Yo me prefiero obedecer, está bien, te dejo a Dios, veré los resultados de tu oposición. No se la digo, se lo digo a Dios, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay lugares que Dios prohíbe que vayamos. ¿Y por qué hay muchos ministerios que han explotado? ¿Por qué hay muchos ministerios que han tenido situaciones, hermanos, horribles? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, donde quiera, para allá voy, sin pedir dirección a Dios. Y hay personas que han caído de la gracia y solamente están los dones caminando solos. ¿Por qué? Porque no es que van a pedir, como dicen, que el Dios mío es mi pastor. No, tu Dios es Dios. El pastor es el colaborador, la cabeza que está ahí, que tú tienes que rendirle porque tú eres una oveja de ese redil. ¿Entiendes? ¿Cómo va a ser que tú te vas por ahí a predicar y ni siquiera sabes? No, pero hay otros pastores que vamos al otro lado, al contraste de esta parte, que se oponen, hermano. Que se oponen. Yo viví esa parte. Sí, y la obedecí. Pero cuando Dios me dijo arranca, tuvo que callar la boca. Arranca. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Respeto y amo tu posición. Pero cuando Dios dijo que sí, no importa el no nuestro, hermano. Es para allá que va en el nombre de Jesús. Eso no desalentó a Pablo. Él no sabía cuál era el siguiente lugar donde quería que predicara, pero sabía que el Señor no quería que ese viaje al oeste porque no había llegado el tiempo oportuno. Por eso digo que lo que pasó con Juan Marcos fue lo mismo. No era el tiempo oportuno, hermano. En cierta ocasión, espérense, no, esta parte no aquí. Tengo que leer la tercera parte. Vamos a pasar esta ilustración que está en el medio y vamos a la otra imagen que está encima de la número E,
del punto número E, porque esa ilustración que está ahí no la voy a leer porque el tiempo se nos está yendo, hermano. Tercero, Pablo tenía una actitud afectuosa hacia los pecadores. En Filipo, Pablo no se quejó. La primera persona convertida fue una mujer, no el hombre que vio a la visión. Pablo estaba agradecido de que el Señor le abrió el corazón, o sea, no fue el hombre, sino aquí la primera conversión fue la mujer. ¿Entiendes? No por lo cual fueron, ¿verdad? Por la visión que él fue. Para aclarar esa parte que la leí corta ahí. Dice que basado en Hechos 16:14 sucedió este acontecimiento. Él amaba a los perdidos. Fueron hombres y mujeres. Luego en Filipos los líderes de Pablo lo llevaron para azotarlo severamente, basado en Hechos 16:22. Pero su corazón no se llenó de odio ni de amargura. A medianoche estaba orando y cantando a Dios. Hechos 16:25. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud en medio de la persecución, en medio de la crítica, en medio de la oposición? Porque él sabía que él estaba en la voluntad de Dios. En muchas ocasiones Dios no aparta de un camino, de una situación por algo, pero en otras ocasiones nos deja pasar porque Él va a estar con nosotros ahí, y si desobedecemos esa parte, no vamos a tener, hermano, el respaldo de Dios. Tenemos que obedecer cuando no sentimos algo, aunque sea de la iglesia, aunque sea del ministerio, aunque sea de lo que sea. Tenemos que buscar la dirección de Dios, hermano, porque no es suyo, eso es don de Dios. Amén. Vamos inmediatamente al punto número E. Dice: la iglesia de Jerusalén incluye a personas de todos niveles y cultura. La iglesia, es Jesucristo. La iglesia de Jesucristo incluye a personas, yo no sé por qué yo le dije Jerusalén, porque lo marqué aquí y dame vi la J, perdón, la J-E. En la iglesia de Jesucristo incluye a personas de todos niveles y culturas. En la iglesia de Jesucristo incluye a personas que diferentes, de todo nivel y toda cultura. Un camino romano llevaba la vía Ignatia, conectaba Roma con Filipo. Este camino permitía el tránsito del mar Egeo al mar Adriático. Filipo estaba aproximadamente a 13 kilómetros y 8 millas del puerto de Neápolis. Veamos aquí la figura que está de este lado, la 10.2. No, la que pasamos, eso fue en el mapa que pasamos. La vía Ignatia terminaba en Neápolis. Filipos era una gran ciudad, una colonia romana, donde muchos veteranos levantaron sus familiares. Pero esta ciudad prosperó a causa de la vía Ignatia, porque por esta vía entró mucho comercio a ella. A la ciudad se llamó hacia por Felipe II, el padre de Alejandro el Grande. Las ciudades a lo largo de la vía Ignatia estaban a 48 kilómetros, o sea, 30 millas de distancia. Esto era un viaje de un día a pie. Imagínense usted, hermanos, este trayecto. O sea, aquí todavía estamos hablando de la geografía, ¿verdad? En el espíritu, Juan vio una multitud que nadie podía encontrar. Eso fuera para introducir este tema. Eran los redimidos de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Apocalipsis 7:9. Asimismo, la iglesia de Filipo contaba con personas que diferenciaba en la gran manera que Lucas hace comparaciones en 3 personas que fueron alcanzados por el evangelio en ese lugar. La primera persona en el evangelio alcanzó a Lidia, la mujer gentil. Usted sabe la historia de Lidia, ¿verdad? En Hechos 16, 13, 15. Esa es la primera persona. A la segunda persona en el evangelio alcanzó a una niña esclava. En el griego, en el texto bíblico, dice que ella tenía un espíritu asociado con la serpiente Pitón. Esta serpiente grande era un símbolo de Apolos, el dios del sol de los griegos. Esta es la segunda persona. Vamos a la última página, que habla sobre la tercera persona. La tercera persona, el evangelio cambió la vida de un carcelero romano. Estas 3 historias ya las hemos conocido, por eso no la leo completa, porque sabemos las historias, sino que estamos viendo aquí esa observación que tuvo el autor. Era un ciudadano respetado. Ya sabemos, en esta historia, en este camino a Filipo, en este camino donde estuvimos hablando de esta vía Ignatia, ¿qué sucedió? Era una vía muy concurrida. Era un lugar donde iba mucho mercader, donde iban muchas personas que estaban, entonces se aprovechó para llegar a Filipo, que esa era la parte crucial, y sucedieron milagros en ese trayecto y en ese lugar. Dice acá, en la parte del carcelero, lo vimos en 16:30, ¿verdad que sí?
Ok, Filipo era una iglesia modelo. Jesucristo murió por el rico y por el pobre. El que está en medio, en estas tres etapas, tres personas eran distintas sociedades. En estas tres etapas que vimos de los evangelios, sobre Lidia, sobre la joven, la niña esclava y sobre el carcelero respetado, no tenía que ver con rico, con pobre, era cualquier tipo de persona. O sea, lo mismo que estamos nosotros hablando. Dios no tiene que ver con que, voy a sanar el hijo del presidente. No, pero el hijo de la sirvienta no lo voy a sanar porque no tiene dinero, porque no tiene una posición. Para Dios no hay acepción de personas. Y hay casos que Él lo puede cambiar. No decidí sanar a esto porque a Él le plació no hacerlo. Decidí sanar a esto porque a Él le plació hacerlo. Por eso nosotros no podemos venir a decirle al Señor, Dios mío, ¿y por qué esto? ¿Y por qué si yo he sido bueno, si yo no he sido malo, que si yo no, hermano? Si Dios lo quiso hacer, lo quiso hacer. Y si no lo quiso hacer, en su voluntad no lo quiso hacer. Demos gracias a Dios, aunque no duela, no afecte. Voy a tener la última lectura, hermano. Ya estamos adelantados. He pasado, si usted se fija, he pasado algunas ilustraciones, he pasado algunas, como por ejemplo de los 3 puntos que estuvimos hablando, de los 3 milagros que el Evangelio alcanzó en este tiempo, para que usted también lo lea, ¿verdad? Porque le dije que esta clase iba a ser larga. Estamos en la F, en la última aquí, al lado de la pregunta número 1. Dice aquí, los creyentes deberían usar sus derechos como ciudadanos. Los creyentes deberían usar su derecho como ciudadanos. Aquí dice, todo tiene su tiempo, Eclesiastés 3:1. Hay tiempo para renunciar a nuestros derechos y hay tiempo para usarlo. Al principio de Hechos 16 vimos a Pablo sacrificar a algunos creyentes judíos en esa área. Pablo sabía que la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación y no la mencionó al carcelero de Filipos. ¿Por qué? Porque habían pocos judíos con quien relacionarse en Filipos. Lucas no mencionó tampoco la sinagoga allí. En cualquier ciudad que tuviera al menos de 10 hombres judíos, existía una sinagoga. Así que Pablo enfatizó la salvación por fe solamente, no por la posición, no por la etnia, no por esto, no por lo que había, no por lo que faltaba, sino que aquí su parte importante era la salvación. Ahí en esa parte vemos ahí una ilustración de la ciudad del Foro Romano y ruinas de Filipos, ¿verdad? Pablo usó sus derechos como ciudadano romano en Filipos. Era ciudadano romano, era una ciudad romana, y allí lo azotaron sin juicio, pues que él era ciudadano romano. Los azotes que le dieron eran ilegales, hermano, basado en Hechos 16:37. La multitud habló muy alto, 16:22, y probablemente Pablo no tuvo la oportunidad de defenderse ante de ellos y lo azotaron. Pero cuando las cosas se calmaron, exigió sus derechos, hermano. Por eso es que el título dice: los creyentes deberían usar sus derechos como ciudadanos. En momentos como así comenzó, usted va a renunciar en ellos o no puede defenderse por una o por otra razón, pero hay momentos que sí. ¿Por qué él permitió que lo azotaran para defenderse? Hermanos, hay situaciones que Dios lo permite y aunque no duele, como le dicen, hay que dejarse dirigir por el Señor. Pues podía evitar que pasara por el proceso. Muchas veces nosotros más queremos estar victoria, gloria a Dios, y que siempre Dios nos quite del proceso. Hay muchas ocasiones que Él nos pone por una razón. Él algo está haciendo en nosotros. Recuérdense que Pablo, muchas personas dicen que esta es la voluntad de Dios, que Pablo pasara por lo que Él hizo pasar a otros. Eso yo no lo sé, la Biblia no me lo dice. Pero posiblemente, amén, hermano, para que valorara, amén, para que viera, para que sintiera todo lo que sintieron a otras personas. Pero eso solamente lo pueden decir como una parte de que una persona pudo opinar, pero no lo dice la palabra de Dios. Dice acá, los funcionarios municipales y la gente quebrantaron una ley romana azotando a Pablo sin haberle hecho un juicio, y Pablo pudo haberle llevado a tribunal, pero no usó sus derechos hasta el punto que lo necesitaba, sino que exigió que los funcionarios lo liberaron, basado en Hechos 16:38. Ellos recordarían siempre que Pablo pudo llevarlo a juicio, pero lo perdonó. Eso es algo terrible. A veces Dios en muchas ocasiones nos hace callar, para que luego esa misma persona que nos hacen el daño tenga que decir: wow, es verdad que tú eres una mujer, le dio un hombre, se lo he dicho muchas veces en esta clase, pero muchas personas no, vamos a sacar el machete, yo soy el hijo de Dios, vamos a darle, plan, pero después no podemos testificar que esa persona fue edificada por el comportamiento de silencio en medio de nuestra aflicción y en nuestros azotes.
Hay veces que los creyentes deben usar sus derechos como ciudadanos. Si es posible, los creyentes deben votar en las elecciones políticas. De esa manera, ayudan a elegir a los líderes que honran a Dios. Asimismo, debería servir en los jurados, tribunales, cuando los invitan también. Hay tiempos en los que los creyentes deben hacer resaltar la ley. Este es uno de los derechos como ciudadano. Cierto propietario de una tienda estaba obrando ilegalmente porque vendía alcohol a los niños y resistía y vendía revistas de pornografía. Varios creyentes observaron esto y dedicaron a usar sus derechos de ciudadanos como primera medida. Le pidieron al tendedero que dejara de obrar ilegalmente porque tenía una influencia perversa en la ciudad. Pero el hombre se rehusó a cambiar. Después de los creyentes le advirtieron que iban a actuar, lo cual le respondió con burla. Finalmente, el grupo grande de creyentes fue ante los oficiales municipales y contaron el problema. A los pocos días, el hombre dejó de quebrantar la ley. Hay veces en que los creyentes deben usar los derechos como ciudadanos. Ahí se termina nuestra clase. En muchas ocasiones podemos usar los derechos como ciudadanos, pero en muchas ocasiones, como vimos esta ilustración aquí, también tenemos que dejar que Dios sea que obre y nosotros esperar, como pasó con Pablo, en torno a lo que le pertenecía. Que él no podía ser azotado sin ser antes juzgado, hermano, pero se le dejó un ejemplo a esas personas que yo sé que nunca lo olvidaron, cómo este hombre, pudiendo defenderse, hermano, antes del juicio, cayó y fue azotado. Dios es maravilloso, mis amados hermanos, y Él nos enseña cada día a que en muchas ocasiones nuestros derechos, yo me he dado cuenta que defender los derechos en muchas ocasiones me hace sentir como que no soy espiritual. Por ejemplo, yo le hablo de las filas, de que viene un carro y se le mete al medio a uno, o que uno está en un lugar y uno sabe que uno tiene derecho, pero uno quiere, pero en muchas ocasiones me callo. Y cuando me callo, no sé qué está, pero después veo el resultado y puedo hasta predicar después de ese momento. Así que vamos a tomar en cuenta todo lo que leímos y todo lo que estudiamos aquí en esta hermosa clase. Ya se ha acabado.